Imaginen por un momento que están en el mercado, haciendo las compras de la semana, y los precios en las etiquetas empiezan a cambiar solos, sin previo aviso, subiendo y bajando como locos frente a sus ojos. Esa misma sensación de caos y de vértigo es la que se vive ahora mismo en el mercado de divisas, en la calle, en ese pequeño termómetro de la economía popular que es el jirón Ocoña. El ambiente allí es eléctrico, denso. El valor de tu esfuerzo, el sol que te ganas con el sudor de tu frente, valía una cosa ayer y hoy, de repente, valen mucho menos. En medio de esta corriente inestable y traicionera, el tipo de cambio, el precio del dólar, ya trepó y coquetea peligrosamente con la barrera psicológica de los 4 soles. Todos nosotros recordamos, con una claridad que todavía nos pone los pelos de punta, aquel momento de pánico a finales del año pasado, cuando el dólar tocó un número que nos heló la sangre, rozó los 4.10 soles. En ese instante, cuando el abismo parecía inminente, el Banco Central de Reserva, nuestro BCRP, y el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, salieron a la cancha. Usaron la diplomacia, la famosa intervención verbal, que no es más que un cuidado, que te estoy mirando. Pero detrás de esas palabras, de esas advertencias de corbata, soltaron la artillería pesada, inyectaron una cantidad brutal de dólares de las reservas al mercado para apagar el incendio. La jugada, hay que admitirlo, funcionó. La voluntad de hierro del gobierno, o mejor dicho, la mano firme de nuestro casi santificado Julio Velarde, fue captada por el mercado. El dólar, por un momento, encontró la calma y retrocedió, como una fiera que vuelve a su jaula, hasta estabilizarse por debajo de los 3.85 soles. Parecía que la tormenta había pasado. Pero apenas cambiamos de calendario, apenas empezamos este nuevo año, el escenario se transformó en una pesadilla. El mercado se llenó de gente desesperada por comprar dólares, una avalancha humana, como si las compuertas de una represa se hubieran roto de golpe. Es el mismo fenómeno que vemos cuando anuncian un paro de transportes y todo el mundo corre a los grifos a llenar el tanque, o cuando se agota el balón de gas y la gente entra en pánico. Una compra nerviosa, impulsiva, una estampida. La oferta de dólares, por más que el BCRP intente poner paños fríos, simplemente no da abasto para calmar la sed de los compradores. Y el tipo de cambio, que estaba contenido a la fuerza, saltó de nuevo como un resorte, superando la barrera de los 3.95 y apuntando, sin descaro, a los 4 soles. Si llega a romper esa barrera psicológica, si la cruza, el mercado empezará a dudar del poder del gobierno. Empezarán a pensar que Velarde ya no puede hacer milagros. Será como si el dueño de casa hubiera cerrado la puerta con 3 candados, pero el ladrón, desde afuera, siguiera sacudiendo la manija con tanta fuerza que amenaza con arrancarla de cuajo. Cuando el mercado empieza a burlarse de las líneas de defensa que traza el gobierno, las cartas que le quedan a las autoridades económicas se reducen, pierden su poder. El miedo a que la intervención del BCRP ya no surte efecto, a que sus balas de plata ya no asusten a los especuladores, se extiende como un virus por todo el sistema financiero, y la ansiedad crece como una bola de nieve. Y aquí es donde muchos de ustedes, amigos, me preguntan algo que parece una contradicción, una locura. Oye, si la bolsa de valores de Lima está subiendo, ¿por qué el dólar no se calma? ¿Por qué, al contrario, se pone más nervioso? Es una pregunta lógica. La teoría económica, la que nos enseñan en la universidad, dice que si los extranjeros compran acciones peruanas, traen sus dólares, y al haber más dólares en el país, el sol se fortalece y el tipo de cambio debería bajar. Es matemática pura. Pero en el Perú de hoy, en este mercado financiero nuestro tan particular, esa vieja fórmula se ha roto en 1000 pedazos. La bolsa y el dólar andan cada uno por su lado, en una esquizofrenia económica que nadie parece entender. El año pasado, la situación era ya extraña. A pesar de que nuestro sol se debilitaba, los inversionistas extranjeros seguían comprando acciones peruanas. Venían, sobre todo, por los gigantes mineros. Con el precio del cobre por las nubes, apostaban por los papeles de Southern Copper, de Cerro Verde, de Buenaventura. Para ellos, el riesgo de un sol débil era una ola grande, sí, pero preferían subirse al barco de las ganancias espectaculares que prometían nuestros minerales. Pero este año, la película cambió por completo. Ahora, en cuanto el dólar sube un poquito, los extranjeros venden sus acciones peruanas sin pensarlo 2 veces, sin mirar atrás. Y no solo venden acciones, están vendiendo hasta nuestros bonos soberanos. La prueba está en que el rendimiento de nuestros bonos a 10 años se ha disparado. Es una señal clarísima de fuga de capitales. Por eso les digo, que no los engañe si ven el índice de la bolsa en verde. No podemos estar tranquilos,
porque los que están sosteniendo esa subida no son los capitales frescos de afuera, son las AFP, son los fondos locales. Un mercado que solo se sostiene con inversionistas nacionales es como una casa construida sobre la arena de la playa. Sin el cimiento sólido del capital extranjero, es una estructura frágil, temblorosa, que puede derrumbarse en cualquier momento. Pero el problema más grave, el que de verdad debería quitarnos el sueño, no es si la bolsa sube o baja. El verdadero drama es que este dólar desbocado ha empezado a atacar directamente nuestra mesa, nuestro bolsillo, nuestra vida cotidiana. El Perú, por nuestra bendita y a la vez maldita geografía, es una economía que depende de las importaciones. Nos falta de todo. Tenemos que traer de afuera la mayor parte de los insumos para vivir. El trigo para hacer el pan que comemos en el desayuno, el maíz para alimentar a los pollos que se convertirán en nuestro pollo a la brasa del domingo, el aceite para freír las papas, y por supuesto, el petróleo para mover las fábricas, los carros, las combis. Todo, absolutamente todo, se compra con esos cochinos dólares. Cuando el tipo de cambio sube, el costo de importar todo eso se dispara automáticamente. Y ese costo extra, después de pasar por el productor, por el distribuidor, llega inevitablemente al precio final que usted, señora, señor, paga en la bodega, en el mercado, en el supermercado. Normalmente, el golpe del dólar alto no se siente al toque. Hay un desfase de 1 o 2 meses. Por eso les digo, con el corazón en la mano, el verdadero dolor, la verdadera subida de precios, apenas está por comenzar. Si el dólar se mantiene en estos niveles, prepárense, porque durante toda la primera mitad del año, la canasta básica familiar será un lujo. Ir al mercado será un deporte de alto riesgo. Nuestros bolsillos estarán atrapados en una trampa estructural de la que será muy difícil salir. Y en medio de este panorama desolador, una noticia ha encendido todas las alarmas. La SUNAT ha empezado a moverse. Esto no es cualquier cosa. Que la SUNAT entre a tallar significa que el gobierno ha activado un sistema de vigilancia mucho más minucioso, más directo, para defender el tipo de cambio. Que el dólar suba de esta manera es una señal inequívoca de que los dólares que deberían estar en el Perú se están huyendo como si hubiera un terremoto. Claro, una parte de esa salida es normal, es el pago a proveedores, el comercio. Pero en medio de este río revuelto, también se están colando los que aprovechan el pánico para sacar su plata del país de forma ilegal, los que fugan capitales de manera descarada. Que la SUNAT se ponga en primera línea es una declaración de guerra. Significa que van a revisar los flujos de dinero con un microscopio, para tapar cualquier fuga innecesaria. Es una medida desesperada, como cuando se te rompe una tubería en casa y el agua se escapa por todos lados, y tienes que ir revisando caño por caño, llave por llave, para encontrar por dónde se está yendo el agua que tanto necesitas. Resumiendo, la situación es esta: el mercado está poniendo a prueba la línea de defensa del gobierno, el capital extranjero se está yendo en silencio, pero sin pausa, aumentando la presión sobre el dólar, y la factura de toda esta gigantesca guerra financiera nos llegará a nosotros, a nuestras familias, en forma de precios por las nubes y un costo de vida que nos dejará misios. Por eso, amigos, este no es momento para celebrar que la bolsa subió un puntito. Esa es una ilusión óptica. Este es el momento de vigilar el dólar, de entender hacia dónde está fluyendo el verdadero valor del dinero. Hoy, en el mercado, hay una sola psicología que domina todo, desde el pequeño ahorrista hasta la gran corporación, la creencia de que para estar seguro, hay que tener dólares, no soles. El ciudadano de a pie corre a abrir su cuenta en dólares o a comprar billetes verdes para guardarlos bajo el colchón. Las empresas exportadoras reciben sus pagos en dólares y, en lugar de cambiarlos a soles, los guardan, los retienen, esperando que el tipo de cambio suba más. Los inversionistas mueven sus portafolios, sacan su plata del Perú y la llevan a activos en Estados Unidos. Es una bola de nieve. Todo el mundo quiere vender sus soles para comprar dólares, y esa demanda masiva hace que el valor del dólar se dispare hasta el cielo, empujando el tipo de cambio cada vez más arriba. El gobierno, para frenar esta estampida, intentó usar la zanahoria. Ofreció beneficios tributarios, ventajas para los que trajeran su dinero de vuelta al país. Pero fue inútil. Nadie les hizo caso. Es más, como si se estuvieran burlando del MEF, en apenas los primeros 10 días del año, los inversionistas peruanos compraron acciones en Estados Unidos por un monto récord. En solo 10 días, una cantidad brutal de dinero, más de $1.000 millones, se fugó del país. Las autoridades financieras se quedaron en shock. Ni siquiera en los peores momentos de incertidumbre política se había visto una fuga de capitales de esta magnitud y en tan poco tiempo.
La situación es tan grave que el gobierno se dio cuenta de que la política de la zanahoria, de las buenas palabras y los incentivos, ya no funciona. Llegaron a una conclusión fría y dura: es hora de sacar el garrote. Y el garrote, en el Perú, tiene un nombre y 3 letras: SUNAT. La razón por la que la SUNAT ha desenvainado su espada y ha salido a fiscalizar es porque detrás hay una sensación de crisis, de urgencia, de que ya no hay más espacio para retroceder. La sospecha de que las grandes empresas exportadoras, las mineras, las agroindustriales, estaban guardando los dólares que ganaban vendiendo nuestros productos al mundo, se ha convertido en una certeza. El cálculo de estas empresas es simple y frío: si todos sabemos que el dólar va a seguir subiendo, ¿para qué lo voy a vender ahora y perder plata? Mejor me espero. Es una lógica empresarial impecable, pero esa especulación está dejando al país sin dólares, está secando el mercado y echando más leña al fuego del tipo de cambio. Por eso, la SUNAT anunció que iniciará una verificación microscópica a más de 1000 empresas exportadoras. Esto, en la práctica, es una declaración de guerra al mercado. Por supuesto, las empresas pueden protestar. Pueden decir que decidir cuándo cambiar sus dólares es parte de su estrategia de negocio, que el gobierno no tiene por qué meterse. Y tienen razón. Por eso, esta medida de la SUNAT no busca tanto una sanción legal, sino que es una advertencia verbal muy potente. Es un mensaje directo: te estamos observando. Sabemos lo que estás haciendo. Así que compórtate. Esta es la escena que mejor demuestra lo desesperadas que están nuestras autoridades, y la gravedad con la que ven esta escalada del dólar. Lo consideran una señal de peligro inminente. Y por si fuera poco, para colmo de males, al otro lado del continente, en Estados Unidos, ha estallado un escándalo político de proporciones gigantescas que amenaza con sacudir aún más el mercado cambiario global. Una noticia que parece sacada de una película de ficción ha golpeado los mercados mundiales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha empezado a investigar a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el banco central más poderoso del mundo. Que el hombre conocido como el presidente económico del mundo se convierta en objeto de una investigación criminal es un hecho histórico, un evento rarísimo y extremadamente peligroso. Si uno escarba un poco, descubre que detrás de todo esto se esconde una lucha de poder brutal entre el expresidente Trump, que presiona salvajemente para que bajen las tasas de interés ya, y Powell, que se niega a hacerlo. Powell insiste en que su prioridad es controlar la inflación, pero de la nada, le han abierto una investigación por supuesta corrupción en las obras de remodelación del edificio de la Fed. Los expertos y analistas de todo el mundo lo tienen claro: esto es una venganza política, una jugada sucia y descarada para deshacerse de Powell, que no obedece las órdenes de Trump. En cualquier país civilizado, la regla de oro de los mercados financieros es que el Banco Central debe ser independiente, no debe dejarse manipular por el poder político de turno. Pero ver que se utiliza el poder de investigación fiscal para presionar por una decisión sobre las tasas de interés siembra una incertidumbre y un pánico terribles entre los inversionistas. El propio Powell, en un acto sin precedentes, salió a defenderse en un mensaje de video, denunciando que era una presión indebida y que no cedería, llevando el conflicto a su punto más álgido. Y aquí viene la ironía: mientras más grande es el conflicto, mientras más presiona Trump, el mercado más se convence de que la Fed, precisamente para no parecer débil y demostrar que no se rinde ante la presión política, no bajará las tasas de interés fácilmente. Si la Fed cediera a la presión de Trump y bajara las tasas, la independencia del Banco Central, que es la base de su credibilidad, se haría añicos. La confianza en el dólar se iría al suelo. Por eso, paradójicamente, el mercado ahora predice que la Fed, para defender su propio honor y autoridad, mantendrá las tasas de interés altas por mucho más tiempo. Y si las tasas de interés en Estados Unidos no bajan, si se mantienen altas, el atractivo del dólar sigue intacto, y para monedas como nuestro sol, salir de este pozo de debilidad se vuelve casi imposible. Este problema ya no es solo de Estados Unidos. Ya se ha convertido en un debate global, con los bancos centrales de Europa y de todo el mundo levantando la voz y diciendo al unísono: los políticos no deben meter sus manos en el dinero. La razón por la que Trump está tan obsesionado con bajar las tasas de interés es porque en noviembre tiene elecciones, tiene que pasar un examen frente a los votantes. Su cálculo es simple: para que la gente sienta que la economía ha mejorado, tiene que bajarles el costo de sus hipotecas, de los intereses de sus tarjetas de crédito. Sus propuestas, como poner un tope a las tasas de las tarjetas o que el Estado se ponga a comprar bonos para inyectar dinero, son ideas que ignoran por completo los principios básicos de la economía. Esas medidas artificiales, esos estímulos forzados, son como un caramelo dulce que te quita el dolor por un momento, pero que al final regresan como un veneno, en forma de una inflación mucho más alta y destructiva.
La Fed sabe este riesgo mejor que nadie, y por eso no puede retroceder. Y el mercado, viendo este enfrentamiento de titanes, da por hecho que una bajada de tasas es imposible en el corto plazo. El resultado final es que, si las tasas en Estados Unidos siguen por las nubes, el dinero de todo el mundo, por pura lógica, se irá hacia el dólar, que es donde más intereses le pagan. Los inversionistas extranjeros venderán sus acciones y bonos peruanos, cambiarán esos soles a dólares y se irán del país, y el tipo de cambio volverá a estar bajo una presión infernal. La guerra del dólar que estamos viviendo no es un simple juego de números en una pantalla. Es el resultado de una red complejísima donde se entrelazan el conflicto político en Estados Unidos, el instinto de supervivencia del capital global y nuestra propia fragilidad. No podemos confiarnos porque el dólar baje unos céntimos un día o dos. Tenemos que ver la película completa, entender la gran corriente. El dinero está huyendo hacia la seguridad del dólar. En épocas de incertidumbre, el capital siempre busca refugiarse en la moneda del país más poderoso del mundo. Es el instinto básico del mercado financiero. Mientras las grandes variables, tasas de interés, inflación y política, no encuentren un rumbo claro, esta tensión en el tipo de cambio va a continuar. La pregunta que debemos hacernos ahora no es a cuánto más va a subir el dólar. La verdadera pregunta, la que importa, es, ¿cuándo va a atacar mi vida este dólar? Que la subida de los precios de los productos importados se traslade a los alimentos procesados, a las tarifas de los servicios públicos, y termine por adelgazar nuestras billeteras, es solo cuestión de tiempo. Antes de que el doble golpe, malos resultados para las empresas y una inflación galopante para la gente, se haga realidad, tenemos que abrocharnos el cinturón y prepararnos para el impacto. Es el momento de ser sabios, de no dejarnos engañar por el espejismo de una bolsa que sube, de no ignorar la sirena de advertencia que es el tipo de cambio, y de mirar con frialdad lo que pasa detrás del telón del mercado. Leer el flujo del dinero más allá de la simple fluctuación de los números. Esa, y no otra, es la única brújula que tenemos para navegar en esta economía tan incierta.